Los periodistas. Bueno, pues vamos al análisis del proceso electoral en los Estados Unidos con Manuel Díaz Cid. Si usted escucha como agua, pues es que está lloviendo, a punto de caer una tormenta y puede que hasta nos salpique por aquí algún granizo, Manuel. Sí. A ver, la espalda ahí. El clima es inclemente, sí. Pues Trump sigue liderando las elecciones en el Partido Republicano, arañado un poquito por Ted Cruz, pero no acaba de levantar. Hillary Clinton lo mismo, se perfilan cada vez más y más y más y se van radicalizando, y ya le entró a la lucha anti-Trump Vicente Fox en unas declaraciones interesantes y fuertes contra Trump. Se sumó también el señor Castañeda. Curiosamente avaladas por gente del PRI. Del PRI, sí. Que avalan la declaración. O sea, esto ya se ve muy, muy armado, ¿no? Muy armado, claro. ¿Te da miedo Trump? ¿Te preocupa que gane Trump? Mira, me preocupa de Trump no solo su autoritarismo, sino que normalmente los autoritarismos en el fondo son manifestaciones radicales de la frustración en la política. Es decir, el que se vuelve autoritario ha dejado de creer en todos los demás recursos que los seres humanos tenemos para comunicarnos. Entonces, automáticamente brincas de ahí a las dictaduras sin mucha dificultad, y el ejemplo más claro y más reciente lo tienes en el caso de Evo Morales, en el caso de Hugo Chávez, en el caso de Rafael Correa, en el caso de Humanta Huyala, en los casos de los líderes peronistas alrededor de Kirchner. Claro. En la sucesión presidencial. En todos esos casos se encuentra primero una intención que puede ser incluso una buena intención, pero hay al mismo tiempo un desencanto con la democracia, y el desencanto con la democracia lleva no a revisar qué es lo que está pasando en la democracia que funciona mal, que para mí esa es la lógica. Si tú te enfermas de algún mal que no se puede diagnosticar a la primera, te haces 3, 4, 5 estudios, los que haga falta, hasta que sabes de qué se trata, y no te das un balazo antes de saber qué cosa tienes, ¿no? ¿No ves un poco la posibilidad, Manuel, de que Trump es el resultado de la ausencia de los cuadros políticos entre los republicanos, del exceso de dominio de los Bush y de gente similar a ellos, que no dejaron que crecieran los cuadros, se les agotaron, se quedaron sin representantes, no hay líderes entre los republicanos, y entonces pues llega un individuo como este que mueve a toda la sociedad, a la clase media, como lo has dicho varias veces en estos espacios, y está su discurso generando verdaderamente una especie de caudillismo, de verlo a él como la salvación para los Estados Unidos. Mira, hay un principio que a mí me ha impactado desde hace tiempo, leyendo un poco sobre filosofía china. Es apasionante el tema de la visión china, no solo de la política, sino de la filosofía de la vida, de muchas cosas. El Tao y todas estas cosas. Bueno, uno de estos autores de la línea taoísta, precisamente, tiene una reflexión que yo te aseguro que te va a gustar. Dice: en los tiempos de cambio soplan vientos de fronda, vientos intensos que hacen que unos construyan muros y otros construyan molinos de viento. Chihuahua. Es decir, fíjate, es muy profundo. El muro te detiene el viento, pero cuando tú aprovechas el viento, mueves
y produces, que es el Claro, molino. exactamente. ¡Ah, caray! Te digo, a mí me llamó mucho la atención, es una frase que tenía yo por ahí recortada de Sergio Sarmiento, que Sergio la puso sobre algún tema en particular hace como 2 años y me dejó reflexionando. A mí me pareció como a ti algo que no es una frase simpática, sino es una reflexión de fondo. Sí, que hay un signo, no sé si es en el chino o es en el japonés, con el que se identifica lo que para los que pues, hablamos español se llama crisis. El término crisis se significa con el símbolo que también significa oportunidad. Oportunidad, así es. Pero llevado esto al tema de Trump, Trump estaría representando la vieja guardia de los que no ven en el viento el molino, sino el muro. Sino el muro, que piensan que lo que hace falta es un muro para detener y no multiplicar sus molinos de viento, que entre otras cosas, y al día de hoy, cuando lo dijo este filósofo chino, es antes de Cristo, y el tema se aplica hoy cuando una de las fuentes más baratas para obtener electricidad es el viento. Es el viento. La energía eólica. La energía eólica, y la haces con molinos de viento. Entonces, el asunto aplica tanto en el orden físico concreto como en el orden de la teoría política, ¿no? Fíjate, esto, hace una semana decías que ahora, luego de lo del supermartes, comentario de la semana pasada, decías ahora hay que ver lo que piensan los otros, o sea, Taiwán, China, Japón, los países donde están las maquiladoras, donde se está produciendo lo que Trump quiere que regrese nuevamente a los Estados Unidos, porque les va a hacer daño, se van a quedar sin empleo, van a cerrar, etcétera, etcétera. Y curiosamente, en estos días retoma fuerza nuevamente el asunto de Corea del Norte. Corea del Norte. Retoma fuerza. Otra vez el tema financiero de los chinos, otra vez el tema de la India, ¿no? De la producción de tecnología, de todas estas cosas. O sea, ya no es posible que el presidente de los Estados Unidos se separe de las decisiones de la comunidad en el mundo, ¿no? Yo creo que cada vez es está más supeditado a esta relación de todos, ¿no? No son 4 patas de una mesa, es el juego que decías que ya lo fui a buscar. ¿El Go? No, el otro, el Yara, este de las maderitas que le vas jalando, está muy interesante. Guardar el equilibrio. Ese es el punto, ¿no? De la nueva forma de hacer política, guardar el equilibrio. Guardar el equilibrio. Bueno, siempre ha habido en la política un intento de dejar las cosas equilibradas para no generar asimetrías que en un lapso de tiempo corto se vuelven grupos de confrontación que no te dejan hacer lo que tú estás pensando que te iba a resultar más fácil si los quitabas de enfrente. Hoy es más fácil hacer algo cuando tú convences a tu contrincante de que también él va a salir con ventajas que ponerte necio en el sentido de que aquí lo que yo digo y lo que yo propongo es lo único que se puede poner en funcionamiento. El Papa Francisco tiene una reflexión muy interesante al respecto, porque dice que no todos tenemos la misma forma de hacer muchas cosas. Tú, por ejemplo, tienes ahí una forma de hacer el mate que yo nunca uso porque yo no uso termos. No, pero es que yo tengo el agua caliente acá. Claro. La hierba está ahí. No, la hierba pero está ahí. Me lo enseñaron en Buenos Aires. Fíjate, en Buenos Aires me enseñaron, cuando andas en la calle, traes un termo pequeño con el agua caliente. Y entonces en donde estás, que tienes tu calabaza que ya la traes bebiendo, la rellenas con el agua caliente. De lo contrario tienes que meterte a un mate, a donde venden el mate, a que te den el agua y la pagas. Claro. Entonces ves en los mercadillos, ves a los vendedores que tienen su termo
y su calabaza, y están con el mate y lo van rellenando. Y en otras partes, en Uruguay, ves a los, en pues, Montevideo, ves a los vendedores de mate con sus cubetas en forma de una mochila, como los que venden refresco en los estadios. Es que traen una cosa colgada en la espalda con el líquido dentro, que traen la coca, bueno, los refrescos. Allá es el mate. Y te lo andan vendiendo en la calle así, ¿no? Sí. Entonces, por eso lo hago así. Como te venden el Toblerone, que tienen sus lámparas de alcohol. Ajá. En las que calientan el chocolate y te lo sirven en la calle. En la calle. En la calle, y tú le pones la cantidad de nuez o cualquiera de los ingredientes secos que le secos, pones, sí. Y tú lo calculas ahí, y en la calle, y te lo dejan y se van, porque el plato es un plato desechable. Claro. Con la indicación de tírelo, por favor, en el basurero. En el basurero. De los cartones. Entonces, digo, son cosas que... Totalmente diferentes, ¿no? Que es interesante tener en cuenta, porque Jesús Manuel, la política está sufriendo cambios muy profundos. Muy profundos, sí. Y en esos cambios profundos, uno de los temas que los que han estado trabajando sobre el particular, que son los italianos, han descubierto, es que la cultura del mundo oriental cada vez invade más el pensamiento occidental. Tiene exactamente una fuerza en este momento que no había tenido en el pasado. De hecho, en el pasado pudieras casi considerarla irrelevante. Bueno, porque ahí estaban, sí, pero nadie los leía porque no estaban traducidos, además. En cambio, hoy no. Hoy no. Fíjate que esto que estás diciendo me recuerda a un amigo militar que estaba en el Estado Mayor Presidencial en la época de Luis Echeverría. Ves que Luis Echeverría tuvo una manera de gobernar y de comportarse como persona muy diferente a todos los presidentes hasta ese momento conocidos. Aguantaba horas y horas sentado, escuchando, tenía una manera de ser diferente. Y toda la gente que lo rodeaba era similar, tenían ese workaholic, le dirían ahora, ¿no? A los que trabajan mucho. Y yo le preguntaba un día, ya había pasado Echeverría, ya había pasado López Portillo, y le digo, oye, ¿qué hacía? ¿Qué bebía? ¿Qué comía? ¿Qué cosa tenía que no se levantaba ni al baño? Era asombroso eso, ¿eh? Sí, era asombroso. No se levantaban del baño. Dice, no, él lleva una disciplina de alimentación, de comidas, de desayuno, toma pocos líquidos, en las noches cuando bebe líquidos, pero además, dice, él practica tai chi, o ¿cómo se llama esta cosa de los movimientos chinos del que es como yoga pero chino, que hacen unos movimientos para ejercitar el cuerpo y todas esas cosas. Y decía, y lee mucho de filosofía china. Lo heredó esto Gustavo Carvajal, un seguidor también profundo del tema de la filosofía china. Carlos Salinas, ¿dónde estudió? En el colegio japonés. O sea, las enseñanzas que traen son orientales, Manuel. Orientales, así es. Es más, que chocan radicalmente con el occidente, sobre todo con lo francés. Mira, yo he chocado con todos porque uno de los, digamos, líneas que recorre transversalmente a los grupos asiáticos es el tema de la no violencia, el tema de la resistencia, el pacifismo. Uh-huh. Y ahí el gran gurú es sin duda alguna Gandhi, es la figura más conocida, pero cuando tú te pones a estudiar un poco resulta que Gandhi no es un hombre solitario. No, es un hombre que acumula las enseñanzas. Que ya venían desde siglos atrás. En el anterior programa decías telar de Chardin y nos acercamos un poco a ese tema del pacifismo y demás con Teilhard de Chardin. Así es. Y el reconocimiento... Tal vez los jesuitas son los que más se han acercado a la filosofía china, Manuel. Bueno, en el orden de la religión pues católica, ninguna otra orden se ha acercado tanto a los chinos, ¿no? Fíjate que hay
Yo tengo un testimonio del padre Felipe Pardinas. Ajá. Una vez vino el padre Felipe Pardinas a dar una conferencia aquí a la iglesia de la compañía. Entonces yo acompañé en el auto a Eduardo Soriano, no sé si ¿Cómo te acuerdas no? de él. El Hoy es Sorianito. Hoy franciscano. Franciscano. Hoy franciscano. Que él, ¿Vive Sorianito? sí vive, está en Valladolid. Ya te da de tener que 70 y algo, 80. 80s. ¡Qué barbaridad! Pues Sorianito. cuando veníamos en el camino de México a Puebla, salió el tema de los asiáticos y el padre Pardinas me contó unas cosas que me resultaron sumamente interesantes y aleccionadoras. Me dijo, el Papa, y estamos hablando de Paulo VI, el Papa no ha querido un enfrentamiento con el mundo oriental. Está cayendo el cielo. Está cayendo el cielo. El Papa lo que ha propuesto, al contrario, es un acercamiento y le ha dado instrucciones a 2 seminarios de que se dediquen a eso. Dice, originalmente eran 3. El seminario de Shanghái, pero eso ya lo cerró el Partido Comunista en China. Dice, pero dentro de China, y fíjate de cuándo te estoy hablando, 70, los ¿no? años 70, dice, dentro de China hay 2 corrientes que van a acabar por dominar una u otra, pero no pueden coexistir porque apuntan en sentidos diferentes. Una, la del maoísmo, que no tiene, es un callejón sin salida. Dice, el maoísmo puede estar muy atractivamente presentado, pero no tiene salida, está atrapado en una realidad que hace imposible alcanzar los propósitos. Es una utopía, digamos. Sí, pero una utopía que tú quisieras imponer y no. encuentras con que no tiene salida. Claro. Y sí, la otra, que está representada por Chu Enlai, es la que está buscando alternativas, pero alternativas en la perspectiva, las categorías, la visión, la percepción de la sociedad que tiene el mundo oriental, no el mundo occidental. Entonces, O sea, es poner en valor la tradición, la fuerza de la economía, de la política, de la cultura oriental, de los chinos, oriental que es anterior al occidente. pero bastante interior al occidente. Lo que pasa es que aquí no la conocíamos. Sí, Entonces, acá nosotros, sobre todo los poblanos, pues oías de chinos y era el de los mofles y el café de chinos que estaba ahí en las 6, ¿no? Sí, Ahí así es. Que por cierto hacían unos panquecitos. Que hacían unos panques muy buenos. Muy sí. buenos. Pues mira, Era el más barato de todos los cafés que había en Puebla. en Puebla. Ese y el modelo, yo creo, ¿no? La Claro. lonchería que estaba a un lado ahí. El planteamiento que se está haciendo por parte de los pueblos asiáticos está tratando de generar una reforma a nivel internacional sobre muchos aspectos con un sentido. El sentido es acercar más a los países en lugar de la tónica del capitalismo salvaje, a polarizarlos y ponerlos en los extremos que a veces se vuelven irreconciliables. Entonces, me decía el padre Felipe Pardinas, le dio esa encomienda originalmente a la Universidad Jesuita de Shanghái. Dice, pero la Universidad Jesuita de Shanghái la cerraron los comunistas en 1959. Ahora la encomienda pareciera que la lleva el cardenal Ravazzi Claro con que el sí, patio de los gentiles, claro que sí. que me parece también una forma de acercamiento no solo en el orden religioso, sino teológico, ¿no? Ah, claro, Porque claro. va más allá del encuentro de las partes, ¿no? Sí, conoces la carta de Sí, Ravazzi sí, sobre sí, los sí. masones, Sí. queridos hermanos Sí, masones, sí. que además de alguno le ha erizado. Sí. Bueno, no hace mucho salió nuevamente el tema de la carta de Ravazzi
y en algún servicio de estos de resumen informativo, bueno, decían que era el demonio dentro de la iglesia, Ravazzi. Y yo me acordé, pues si le dieron un doctorado aquí en la Universidad de la UPAD, le dieron un doctorado al cardenal Ravazzi. Sí, honoris causas, así es. Además con un tema estupendo. Uf, hombre. Pues tipo me decía Pardinas, estaba la Universidad Jesuita en Shanghái, que nos la quitaron en el 59, pero hay dos que todavía funcionan, la Universidad Jesuita en Hong Kong y la Universidad Jesuita en Pondicherry, India. Y él me dijo, yo estuve por un tiempo trabajando en Hong Kong. Dice, y eso me ha dado una perspectiva de estos movimientos ideológicos cada vez más precisa, porque no es lo mismo oír lo que han dicho las personas que oír a las personas decir. Entonces a mí me llamó mucho la atención ese punto de vista, porque yo tenía una muy mala impresión del padre Pardinas. Yo pensaba que el padre Pardinas no iba a abordar las cosas desde esa perspectiva. Estuvimos comentando en el camino hasta acá y además con mucha fluidez y con mucho interés, porque yo le hablaba de que me había yo conseguido un libro que él andaba buscando de Klaus Mennert, que se llama Pekín y Moscú, que el nombre a lo que se refiere es a cuáles son las raíces culturales de los rusos y cuáles son las raíces culturales de los chinos. Que en un punto se unen. Claro. Histórica, geopolítica y geográficamente. Así es. Y entonces, ¿habrá algo en el fondo sobre esto que estás diciendo de el imperio mongol? Gengis Khan, pese a todo lo que la historia nos revela de su manera tan violenta de ser, de la tierra quemada, de donde pasaba, no dejaba, arrasaba con todo, y te quedas con esa idea de que Gengis Khan fue un ogro, ¿no? Y resulta que Gengis Khan, que tenía presencia su imperio en varias naciones, con culturas, con raíces y con religiones diferentes, juntaba a los representantes de todas las religiones, los sentaba juntos y les preguntaba qué harían en relación a determinados problemas comunes, y aplicaba el sentido común de lo que la religión de cada una de las tierras que estaban bajo su dominio le indicaban que debía hacer. Sí, así es. Es un ángulo que no conoce uno fácilmente, y que te dice de dónde vienen una cantidad de cosas del ecumenismo, Manuel. Claro. O sea, para retomar el tema de las elecciones de Estados Unidos, porque Trump sería contrario a esta política del ecumenismo. Él no construye molinos, y de construye muros. Tender puentes, no. Construir muros y no molinos. Ese es el punto. Y hay una reflexión muy interesante sobre este tema que maneja el autor del libro que se llama El Hombre. El que comentabas, ajá. Así, Wallace, Irving Wallace, dice que el tema de mayor impacto en la comunidad norteamericana, él está hablando en su novela de un negro a la presidencia, dice, es un desafío no solamente de los racismos, del racismo, que claro que lo es, pero no es solo eso, es algo mucho más profundo, porque es enfrentarse a un prejuicio hondamente arraigado que con el hecho de oír asiático, con eso está del otro lado. Con eso significa que estás descalificado. En un país fundado por las colonias británicas, las 13 colonias, totalmente radicales y racistas. Imperialistas, y despreciar todo lo que sea diferente a ellos. El Commonwealth es malo. Claro.
Claro, y entonces Eso está muy arraigado y eso es Trump. y eso es Trump. Eso es Trump. Y entonces lo que Trump hace, y Irving Wallace lo señala en una discusión que tiene en la novela el presidente negro con uno de sus secretarios, que es muy altanero con él, y tocan el tema de las culturas y las diferentes formas de atender las cosas. El presidente negro le recuerda al secretario que el fundamento principal de la democracia es no solamente un hombre, un voto, sino el hombre como portador en lo individual de valores, de principios, de libertad, de dignidad. Y por eso se llama el hombre. Por eso se llama el hombre. Y entonces le dice, porque hay algo peor que los muros, le dice. Dice que son los muros de la mente que se cierran al entendimiento. Dice, esos son los muros que verdaderamente No estás aíslan. hablando de nadie en concreto en Puebla. No, pero pareciera. No, pero pareciera. Pareciera, sí. Ajá. A veces uno al hablar de estas cosas tiene que decir quién lo dice. Sí, porque de otra manera pareciera que se lo está sacando de la manga para ponerlo y atropellar a alguien, ¿no? Sí. Esta es la visión que le dice el presidente al colaborador para que entienda. Nosotros no construimos muros. Dice, porque se construyen los muros más fuertes, los muros más difíciles de destruir no son los de piedra, los de la mente, sino los que están en la mente, ¿no? Y yo me estaba acordando ahora que te estoy diciendo esto de frase. Albert Einstein, cuando Einstein dice, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio, que también es una matización muy interesante y una reflexión. Ahí es donde está tal vez el secreto para gobernar o para bien gobernar. Bien gobernar, claro. Entender al hombre. Entender que tú eres las capacidades y las representante limitaciones de del hombre. hombres, de seres humanos, independientemente de su color, religión. Entre los gobernadores con los que yo he tenido trato, alguna vez les he preguntado cuál ha sido el momento más difícil cuando se gobierna. Y me dice, todos han coincidido de una u otra forma. Dice, mira, una es cuando vas a integrar el gabinete. ¿Quiénes van a estar contigo? ¿A quiénes le vas a dar la responsabilidad? Dice, porque entre lo que tú quisieras, entre lo, ¿cómo decían? Entre lo deseable y lo posible, hay una gran diferencia. El mejor elemento para esto sería fulano de tal, pero no acepta. Este cargo se requiere de una persona que tenga esto y esto y esto, pero no existe, no lo tengo. Entonces, lo más cercano que tengo es esto. Entonces, entre lo deseable y lo posible. Y el otro es que una vez que lo nombras, no sabes qué va a pasar con ese individuo, porque cuando le das poder es cuando sale lo que verdaderamente es. ¿Cuánta razón, no? Cuánta razón, sí. Yo me acuerdo, el tío de Manuel Rodríguez Concha una vez nos dijo en una comida que nos invitaron en su casa, hay un refrán antiguo, dice que es muy aplicable al mundo en el que vivimos. ¿Quieres que alguien enseñe el cobre? Llénale las manos de oro. Uf. Y a mí me parece que esa frase también indica muchas cosas. Porque se la puedo aplicar a varios políticos ahorita. Yo te iba a decir, yo creo que todos conocemos personajes que eran amables, tranquilos, dialogantes, hasta que tuvieron poder. Y cuando tuvieron el poder desaparecieron esas cualidades, ¿no? Enseñan el cobre. Enseñan el cobre. Qué interesante. Oye, pues hoy sí me hiciste pensar mucho ahorita con lo de los chinos y los orientales y esto.
Y yo creo que como sociedad y en las universidades debíamos de buscar profundizar más en las filosofías, en la manera de ser de otras sociedades que son milenarias. Porque tal vez nosotros, que somos fusión evidentemente de los mesoamericanos y los españoles producto de la invasión árabe y de mezclas de los godos y los visigodos y los celtas y todo, pues traemos una cantidad de carga genética ahí alejada de otros escenarios, como es el de los orientales, ¿no? Así es. Sí, está bien. Muy bien, Manuel. Pues no sé si tengas otra cosa. Pero ahí la dejamos. Ahí la dejamos. Bueno, muchas gracias. Los periodistas.